Como sabéis, la charla de hoy vamos a tratar en mindfulness, en definir este término, en introducir, ¿no? Hacer una definición. El mindfulness en sí es una práctica muy formal, por lo tanto no es el lugar para poder hacer esa práctica formal, pero sí de alguna forma vamos a hacer unos ejercicios informales durante la charla para ir entendiendo pues, el concepto, ¿no?, que nos quiere plantear el mindfulness. Antes de comenzar con la terminología, me gustaría empezar con las reflexiones que nos van a ir introduciendo a este campo, y esta es una de las reflexiones que más define, ¿no?, el mindfulness. Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente, por lo que no viven ni el presente ni el futuro. Y viven como si no tuviesen que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido. Otra de las reflexiones que tenemos que tener en cuenta es que no podemos detenerlas solas, pero puedes aprender a mantener el equilibrio sobre ellas, ¿no?, que es a donde queremos llegar. Ya en el siglo XVII, un poeta visionario, ¿no?, ya nos hablaba de la importancia que tenía el dirigirnos hacia nosotros mismos, ¿no?, el dirigir esa mirada para poder descubrir esas migraciones, ¿no?, que tenemos aún por explorar, ¿no?, y que recorrerlas te convertirás en un experto cosmógrafo de ti mismo, ¿no? Por ello os quiero felicitar por estar aquí hoy, porque por haber dado este paso, el venir a la charla y querer conocer esta introducción al mindfulness, porque vamos a comenzar un viaje, ¿no?, que seguramente nos llevará a una vida mucho más atenta. Por lo que bienvenidos al presente. Todo el mundo habla del mindfulness, ¿no?, están en las redes, los famosos lo practican, pero realmente ¿qué es, no? Para ello creo que es importante hablar principalmente un poco del origen, hacer un poco el situarnos, ¿no? Y el origen del mindfulness suele situarnos aproximadamente hace 2500 años, ¿no?, con la tradición budista. Pero es importante también destacar que la presencia atenta, ¿no?, es de hecho pues, un concepto muy importante en muchas tradiciones espirituales, no solamente en el budismo, ¿no?, también en el cristianismo, el budismo, el islam y el judaísmo. Está claro que tiene un origen espiritual, ¿no?, pero que conforme han pasado los años, ¿no?, pues ha ido adquiriendo un valor, ¿no?, que ya trasciende lo espiritual a lo médico, ¿no?, y el encargado de que pasemos a esa fase en gran parte es gracias a Jon Kabat-Zinn, que es el que popularizó en Occidente, ¿no?, el término del mindfulness. Como he comentado antes, el mindfulness se ha expandido mucho más allá de los ámbitos de la psicología, ¿no?, y del bienestar mental y el emocional. ¿Por qué? Porque ya a día de hoy en la medicina pura se prescribe como tratamiento, sobre todo en tratamiento con dolor crónico, en depresión, en trastornos bipolares y otros tipos de trastornos de personalidad como los límites, ¿no?, porque hay una base científica importante, ¿no?, y hay unos estudios que así lo han demostrado, ¿no? Es importante que empecemos a definir el mindfulness centrándonos qué no es. No es intentar no pensar en nada, dejar la mente en blanco o eliminar el diálogo mental. No es procurar relajarse, ni tampoco es tan solo modificar la respiración, ¿no?, y no es esforzarse en concentrarse tan solo. Por lo tanto, cuando hablamos de mindfulness hablamos de atención plena, ¿no?,
atento a qué, ¿no? Pues a las emociones, pensamientos, ¿no? Sensaciones que nos están ocurriendo en ese momento, ¿no? Eso es lo que el mindfulness nos ayuda, a centrarnos en eso, a ayudar a que las nubes desaparezcan, ¿no? Y nos ayudemos a centrarnos en las emociones realmente importantes, los pensamientos y las sensaciones que florecen, porque son las que realmente les tenemos que prestar atención. Con una actitud de curiosidad, de aceptación, libre de prejuicios, ¿no? Por eso hablo de que mindfulness es una práctica muy seria, muy formal, que requiere muchos años de experiencia en la práctica para poder controlar, pero que de alguna forma podemos practicarlo en el día a día de una forma informal, y es un poco esta introducción, por eso el motivo de esta charla, ¿no? Como ya comentado, existen dos elementos esenciales del mindfulness. Por un lado está la autorregulación de la atención y un cambio de orientación hacia la propia experiencia, ¿no? Como he comentado antes, caracterizado por la curiosidad, la apertura y la aceptación, ¿no? De ese momento, de esa emoción, de ese sentimiento, ¿no? Existe ese cambio en la relación con nuestra experiencia gracias a la parte de la curiosidad con la mente del principiante, que implica observar la experiencia como si fuera la primera vez, libre de condiciones, ¿no? La apertura, ¿no? Abrirse a experimentar en vez de salir lo que debería de ocurrir, ¿no? Por otra parte, la aceptación, abandonarse el intento de controlarlo todo, ¿no? La necesidad de saber un porqué constante, ¿no? Facilitando el acceso a la experiencia consciente. Digamos que estas son las actitudes que van a generar ese cambio, ¿no? Creo que es importante que ahora que hemos situado un poco dónde está mindfulness, qué es, ¿no? Y las actitudes que hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a hacer una práctica informal, ¿no? Que es comer atentamente un grano de uva. Bueno, no he podido conseguir uva, he traído albaricoques, pero creo que es una experiencia bonita y quiero que la practiquemos, ¿no? Desde esa base, ¿no? Yo os iré dirigiendo y intentando centrar toda nuestra atención tan solo en la experiencia de poder percibir el albaricoque, ¿no? Dejando un poco al margen pues, el día que hemos tenido hoy. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir. Mis compañeros nos van a entregar el albaricoque. En el proceso, en las instrucciones que os voy indicando, también está la base, la sensación de buscarlo, de comerlo. Os dejo a vuestro criterio, pero creo que en base a lo que os he explicado de dejarnos, ¿no? llevar, creo que es importante pues, esa fase también, ¿no? Bueno, creo que cada uno tiene un toque. Bueno, partiendo de la actitud que os he definido, puedo recordar la importancia de la curiosidad, la mente del principiante, es decir, observar el objeto, observarlo como si fuera la primera vez, ¿vale? La apertura, la importancia de abrirse a esta experiencia sin juzgar, y para que, porque según vayamos hablando, también estos pensamientos es importante que florezcan, ¿de acuerdo? Y la parte de la aceptación, ¿no? Entrar en esta flexible situación que creo que la mayoría habéis accedido. Por tanto, así. Vale, gracias. Bueno. Coja el albaricoque. Imaginen luego que procedentemente de un remoto planeta acaba de llegar a la Tierra y ve ese fruto por primera vez. Explore ahora el albaricoque con todos sus sentidos. Centre su atención en uno de sus aspectos, como si jamás lo hubiese visto. Concéntrate
imagen. Obsérvelo y explórelo, como si lo viese por primera vez, con sumo detenimiento. Dele vueltas entre los dedos y advierta claramente su color. Explore luego la textura del albaricoque, su dureza y su suavidad. Acepte cualquier pensamiento que aparezca mientras está llevando a cabo esta práctica, como por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo este extraño ejercicio? ¿Para qué diablos servirá todo esto? O la verdad es que odio todo esto. Déjelo luego estar y permita que su conciencia regrese nuevamente al objeto. Aproxima el objeto a su nariz y huélalo con mucha atención. Acerque luego el objeto a su oreja. Presiónelo suavemente. Hágalo girar entre los dedos y escuche con mucha atención todos los sonidos que proceden de él. Acerque ahora lentamente el objeto a su boca. Dese cuenta de la precisión de su brazo, que parece saber exactamente dónde dirigirse, y tome también conciencia de que quizás su boca está empezando a salivar. Introduzca lentamente el albaricoque en su boca. Deposítelo sobre su lengua y advierta, sin morderlo todavía, la sensación que ese objeto desencadena en su boca. Muerda deliberadamente. Cuando así lo decida, el albaricoque, y advierta cómo va de un lado a otro de la boca, al tiempo que toma conciencia del sabor que desprende. Mastíquelo lentamente. Sea consciente de la saliva impregnando su boca y del cambio de consistencia mientras lo mastica. Advierta conscientemente, cuando llegue el momento, su intención de tragar y vea luego si puede sentir cómo desciende por su garganta y penetra en el esófago, camino al estómago. Dese ahora las gracias por haberse permitido experimentar el hecho de comer atentamente. Cuando partimos de esta base, ahora viene una parte en la cual uno, es difícil poder compartirlo con tanta gente, pero si alguien se anima, de poder expresar los sentimientos, los pensamientos que han aflorado en este instante, ¿no? Esto es la atención plena. Es la base para que tengáis la introducción al mindfulness. Vamos a realizar otro ejercicio que le llama el chequeo atento. El principal foco de interés está en la experiencia interna de su mente y de su cuerpo. Identificar los pensamientos, las emociones que afloran. Le va a permitir reconocer en este momento, trabajando chequeo
chequeo atento, cómo se encuentra físicamente, cómo se encuentra emocionalmente, sentimentalmente. Es esa conexión de escucharnos, pararnos, ¿no? Pues creo que es un ejercicio que lo podéis practicar diariamente, que es necesario, es una práctica informal, ¿no? Y que nos va a dar lugar a conectar, ¿no?, con nosotros. Por lo tanto, vamos a cerrar los ojos y empiece a dedicar unos minutos a tranquilizarse. Dese luego las gracias por permitirse el tiempo necesario para llevar a cabo esta práctica meditativa. Empiece el chequeo atento sintiendo su cuerpo y su mente, abriendo un espacio a todos los pensamientos, emociones o sensaciones físicas que afloran. Quizás este sea el primer descanso que se toma en medio de un día muy ajetreado. Quizás no. Advierta ahora, mientras deja a un lado el mundo del hacer y se adentra en el ser, la trayectoria que siguen las sensaciones que emergen en su interior. No hay ninguna necesidad de juzgar, analizar ni imaginar nada. Permítase sencillamente estar atento, aquí y ahora, en medio de todo lo que en este mismo instante está presente. Permanezca conectado. De este modo, en los 3 minutos consigo mismo. Dese de nuevo las gracias cuando concluya el chequeo por haberse permitido llevar a cabo esta práctica y haber contribuido directamente a su salud y bienestar. Es donde unimos el concepto de cuerpo, emoción y mente. El estrés, ¿no?, es filogenéticamente es una reacción adaptativa, ¿no? Pero a día de hoy nosotros no nos adaptamos de una forma adecuada, ¿no?, al estrés. No, la respuesta fisiológica del estrés suele ser a nivel hormonal, pues cortisol se segrega y luego hay otros neurotransmisores, ¿no? Y la respuesta que realizamos es de lucha, de huida, ¿no? Para eso está nuestra biología determinada, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que nuestra respuesta hoy, ¿no?, va asociado pues, al significado que atribuimos. Es decir, nuestro sistema nervioso se activa no precisamente porque veamos que nuestra vida está en juego o porque alguien nos viene a atacar, ¿no?, sino que es el significado que nosotros le demos es entonces cuando el sistema nervioso se activa, ¿no? Y esas respuestas, si son muy automáticas, si son muy constantes y nos mantenemos durante mucho tiempo en unos estados de estrés muy elevados, pues como os he indicado, las hormonas, la hormona de cortisol se segrega y ahí puede haber una alteración en el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Entonces la clave para regular todo esto, que es lo que nos quiere enseñar Mindfulness, la clave está en la conciencia, en la atención plena, es decir, en poder detenernos en ese instante en el cual nosotros estamos
atracados, que estamos con el cuerpo tenso a causa del estrés, poder pararnos, tomar esta conciencia que habéis hecho, esta práctica vosotros, ¿no? Y poder analizar la situación, ¿no? Por lo tanto, la clave para poder manejar una situación de estrés va a estar en la conciencia de lo que estamos haciendo, porque cuando estamos en estado de estrés, cuando estamos estresados, tenemos el automático directamente. Entonces, la idea es tomar plena conciencia y eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? El mindfulness. Por lo tanto, el mindfulness nos enseña, entre otras muchas cosas, a decidir el modo en que vamos a responder a situaciones estresantes. Y es muy importante que tengamos claro que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y es en ese espacio donde se encuentra la conciencia, donde hemos hablado, esa capacidad que tiene el ser humano de decidir, de tomar distintas alternativas, ¿no? Es en ese espacio donde vamos a encontrar el descanso de nuestra capacidad de elegir la respuesta. Como bien voy hablando desde el principio, ¿no? Mindfulness es una actitud, sobre todo es una actitud, ¿no? Y hay 8 condiciones esenciales, ¿no? Actitudes que hay que tener en cuenta a la hora de practicar, pues, ejercicios tan informales como los que hemos hecho, ¿no? Pero que nos ayudan a ejercitar esa atención plena, ¿no? El que hemos hablado, ¿no? La mente del principiante, intentar en todo momento, que cada momento, cada situación, verlo como algo nuevo, ¿no? Intentar que no se toxifique con historias, ¿no? Que puedan estar ahí pasadas, ¿no? Sino dar esa oportunidad a ese objeto o a ese momento, ¿no? No juzgar, ¿no? Es decir, no etiquetar a los sentimientos, a los pensamientos, ¿no? La aceptación de ese momento, de lo que nos pueda estar pasando, ¿no? Por la cabeza, o la sensación que nos está recorriendo todo el cuerpo, ¿no? No forzamiento, es decir, no tratar de escapar del lugar donde nos hallamos. Si vemos que algo nos está haciendo daño o nos está generando angustia en ese momento que conectamos con nosotros, no intentar huir, sino mantener la atención. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa emoción, ¿no? Ecuanimidad, ¿no? Cualidad de la conexión que nos permite contemplar el cambio con mayor comprensión y compasión. Es decir, es como nos tenemos que mirar cuando intentamos hacer algo, cuando queremos generar un cambio, ¿no? Darnos con esa comprensión y con esa compasión de lo estoy intentando, estoy identificando esta emoción, aunque me duela, estoy aquí. El ceder, ¿no? Cualidad que permite que las cosas sean tal cual son, sin necesidad de desembarazarnos de lo que esté presente, que no nos dé apuro, que no nos dé vergüenza, ¿no? Sino dejar que fluya. La confianza, cualidad que nos ayuda a diferenciar en nuestra propia experiencia lo verdadero de lo falso, es decir, creer en lo que estamos sintiendo, no dejarnos llevar qué pensarán, qué no pensarán, la confianza en uno, ¿no? Y la paciencia. Sobre todo permitirnos ese tiempo, ¿no? de no sentirnos culpables, de poder estar viviendo esa situación, o esa emoción, o ese pensamiento en ese instante, no criticarnos de ninguna forma. Cultivar las mejora todas, es decir, es un hilo conductor. Para seguir practicando el mindfulness también hay que tener en cuenta un concepto muy importante, la respiración atenta. Cuando estamos estresados, cuando estamos con ansiedad, nuestro cuerpo, como os he explicado filogenéticamente, se prepara, es decir, adquiere una postura de una respiración mucho más superficial, ¿no? Torácica, y perdemos capacidad de energía a nivel físico, a
nivel periférico del cuerpo, pero a nivel del sistema nervioso central, como tampoco llega el mismo oxígeno, ¿no? Porque se está adaptando al cuerpo, ¿qué sucede? Que los pensamientos, cuando estamos estresados, lo habéis notado, ¿no? Que son mucho más rumiativos, muy negativos, no nos dejan pensar con claridad, ¿no? Por eso, para llegar a esa parte de la conciencia, a ese espacio que hablaba antes, la respiración abdominal, ejercitarla, ¿no? Nos va a ayudar, nos va a encaminar a ese punto, ¿no? Nos ayuda a moderar la respiración irregular, ¿no? Generada por el estrés, regulando de esta forma las emociones. Y por otro lado es importante reconocer que la mente errante, es decir, que es inevitable mientras practicamos mindfulness, ¿no? Que la mente vaya y venga, es decir, que puedan echar recuerdos del pasado, del futuro, expectativas, ¿no? Dejarlos estar, es decir, no juzgar, aceptar como han venido, ¿no? Y volver a prestar atención a lo que estábamos. Porque luego, si han vuelto, si han venido a nuestro presente, ¿no? Tienen un porqué, ¿no? Luego habrá que prestar atención y habrá que dedicarles tiempo, ¿no? A ese tipo a los pensamientos que vienen. Por eso es tan importante los beneficios, ¿no? que nos da pues, el ejercicio de la concentración, ¿no? Que al final, aunque la mente se desvíe y usted le traiga una y otra vez, va desarrollando gradualmente su concentración, su capacidad de control. Y cada vez va a sentir que controla más la situación, ¿no? Y las situaciones de estrés, ¿no? Que las maneja mejor, porque esa capacidad de volver a su ser, de centrar la atención en aquí y ahora, pues hay un entrenamiento, ¿no? Por otro lado, adquieres el conocimiento de saber reconocer dónde se perdió, es decir, empiezas a descubrir esos prejuicios, esas preocupaciones, esas tristezas que parece que de repente parecen como un flash, ¿no? Y se marchan, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de cosas que quizás, ¿no? Decías, esto pensaba yo que ya no estaba, ¿no? Pero que siguen ahí, ¿no? Y que puede ser la causa de muchos de los malestares, ¿no? Que esté sufriendo la persona. Y cuando vuelves al presente y cuando tienes esa capacidad de conectar contigo, pues te empiezas a dar cuenta, ¿no? Sabes desde las tensiones musculares, cómo me duele la espalda, qué cansada me encuentro, ¿no? ¿Por qué estoy tan cansada? Quizás es porque no estoy descansando mucho, debería descansar, esto me puede ayudar, ¿no? A llevar mejor el estrés del día, a estar con menos ansiedad. Y hay que tener en cuenta a la hora del manejo del estrés, ¿no? El mindfulness nos ayuda a identificar las trampas de la mente, es decir, cuando estamos estresados, como os he explicado antes, la mente pues, piensa de una forma más irracional, es decir, como va muy acelerada, no se para a pensar realmente, a analizar realmente, ¿no? Lo que tiene delante, ¿no? Y es lo que nos ayuda a mindfulness, ¿no? A detectar esa charla negativa que tenemos con nosotros mismos cuando estamos estresados, ¿no? Esas gafas distorsionadas que nos hacen ver, que nos hacen tener pensamientos o un diálogo interno como no veo a otra pareja, no soy bueno, soy una persona rara, ¿no? Pensamientos que nos hacen daño, ¿no? Y que cuando tendemos a estar ansiosos y estresados, tendemos a tener unos pensamientos pues, catastrofistas, ¿no? De nada va a salir bien, nunca nada va a cambiar, la tendencia a leer la mente, de sé cómo va a pasar, sé lo que va a decir, sé cómo me va a recriminar, ¿no? Tendencia a deducir, a inferir, ¿no? Pensamientos de otras personas, ¿no? Que, como he dicho antes, siempre con una tendencia negativa, ¿no? Porque no podemos, cuando estamos ansiosos, estresados, pensar con claridad porque no estamos en esa fase de conciencia que nos habla mindfulness, ¿no? Y que mediante la práctica de la respiración y el chequeo atento y de prestar atención podemos empezar a analizar realmente, ¿no? Pensamientos catastrofistas, detectarlos y decir, a ver, ¿por qué digo
nada va a cambiar, ¿no? ¿En qué me baso, no? Pararnos a ese instante, ¿no? A analizar sin juzgar de voy a mirar qué opciones tengo, ¿no? La tendencia al perfeccionismo, ¿no? De tener que tenerlo todo bien hecho, tiene que ser así, ¿no? ¿Quién lo dictamina? ¿No? Los deberías, las fotografías, la culpabilidad, si no realizamos lo esperado, ¿no? Todos esos son pautas, pensamientos que están agregados, ¿no? A una situación de estrés cuando uno está ansioso. Y es importante hablar de esta frase, ¿no? de la única discapacidad en la vida es una mala actitud, ¿no? Es decir, en el momento que somos conscientes de esos pensamientos erráticos, ¿no? Los traemos aquí y ahora y tenemos esa conciencia, ¿no? Es cuando empezamos a ver esas opciones, ¿no? Esa opción al cambio y esa paz, ¿no? A un control de nuestra vida. Porque es, como os he dicho, al final el cómo pensemos, ¿no? Si tener ese tipo de pensamientos nos va a hacer que tendamos a hacer interpretaciones negativas, ¿no? A ver siempre una tendencia, como he dicho, negativa y que no nos va a dejar ver pues, esa opción de bienestar, ¿no? Y que mediante el mindfulness practicándolo nos lleva a ese espacio de conciencia, ¿no? Por lo que creo que es un momento importante, después de lo que hemos abordado, ¿no? Que exploremos. Es decir, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no funciona ahora mismo en nuestras vidas. Cada uno de vosotros habéis venido aquí por una motivación, ¿no? Es importante tener esa conciencia de por qué hemos venido, cuáles eran nuestras expectativas, qué buscamos, ¿no? Vamos a reflexionar sobre cualquier acontecimiento que nos ha generado malestar, ¿vale? ¿Qué actitud asumisteis? ¿Qué es lo que esperábamos? Vamos a reflexionar, ¿vale? Para ello, vamos a empezar a concentrarnos en la atención. Vamos a empezar a practicar la respiración atenta que hemos hablado antes, la respiración abdominal, y vamos a ir dejando que fluyan esos pensamientos, esas emociones, ¿no? Y dejar que vengan a nuestro presente. Vamos a cerrar los ojos, tómense un tiempo para tranquilizarse. Dese a continuación las gracias por conceder este tiempo para la práctica de la meditación. Preste atención a la parte de su cuerpo en la que sienta más claramente la respiración. Quizás se trate de las fosas nasales, el cuello, el pecho, el vientre o cualquier otro lugar. Sea consciente al inspirar de la entrada del aire y al expirar de la salida del aire. Sea simplemente consciente de la respiración, de la inspiración, de la expiración. No existe ninguna necesidad de visualizar, contar o imaginar su respiración. Permanezca simplemente atento a la entrada y a la salida del aire. Observe, sin emitir juicio alguno, el flujo y reflujo de la respiración, moviéndose a un ritmo semejante al de las olas del mar. No hay ningún lugar que ir, ni nada que hacer, sino tan solo estar aquí y ahora, sintiendo la respiración, consciente de la inhalación y de la posterior expiración. Permanezca atento mientras respira. Quizás advierta que de vez en cuando su atención se aleja de la respiración. Reconozca sencillamente, en tal caso, hacia dónde se dirige. Y vuelve de nuevo a prestar atención a la respiración.
respire normal y naturalmente, sin manipular de ningún modo la respiración. Sea simplemente consciente del vaivén de la respiración. Identifique las emociones, los pensamientos. Tomes este tiempo para centrarse aquí y ahora, para identificar tus necesidades. Des las gracias cuando concluya esta meditación, por haberse permitido este tiempo para estar presente y reconozca que se trata de un acto de amor hacia uno mismo. Cuando sentáis que habéis concluido con vuestra meditación, podéis conectar conmigo. Entiendo que han surgido muchas emociones, pensamientos, que sería bonito compartirlo, pero creo que es algo que tenéis que trabajarlo, ¿no? Si lo habéis identificado. Entender por qué está ahí, sin juzgarlo. ¿Por qué? Porque es importante esa clave, esa conciencia, para poder afrontar situaciones en las cuales nos sintamos estresados, ¿no? Porque como lo he dicho antes, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio descansa nuestra capacidad de elegir la respuesta. En ese instante en el cual nos prestamos atención es donde podemos reflexionar, identificar el diálogo negativo que tenemos con nosotros mismos y podemos tomar esa respuesta, ¿no? Sentir esa libertad, ¿no? Y nuestro crecimiento gracias a eso. Bueno, creo que es una parte en la cual tenéis ahora parte activa. Me gustaría que me hicierais preguntas, cuestiones. Ha sido un poco dinámica la intervención. No sé si os gustaría comentar algo. Yo quería contar, cuando estamos en la... Bueno, pues el ejercicio de mindfulness enfocando dentro en que podemos hacer en cualquier actividad, ¿no? Diaria, como una labor en casa o cocinando. Y una parte de la que debemos de tener de sorpresa o de aprendizaje y tal, has comentado como que bueno, deberíamos entendido como centrarnos todo el rato en ese aspecto, ¿no? A pesar de que vengan pensamientos y tal. Pero sí que es verdad que has dicho que si vienen pensamientos, también son por algo. Claro, ¿cuál es nuestra actitud de atenderle a eso que nos puede venir, que está fuera de lo que de la atención que estamos prestando en este momento, pero que puede ser importante? Pero claro, ¿dónde está él? O lo dejo ese pensamiento que me está viniendo, que me pueda decir algo, y sigo con lo que estoy haciendo, o también puede ser importante prestarle atención a lo que me está viniendo. Es lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, hemos dicho que puede haber un pensamiento errante, es decir, que el pensamiento va y viene y que nos pueden venir situaciones del pasado, situaciones del futuro, ¿no? Que es intentar, para trabajar la atención plena, centrarnos, ¿no? En el presente, ¿no? Está claro que si te viene un pensamiento, igual puede ser un pensamiento de mañana, ¿no? Tengo que hacer algo en el trabajo, ¿no? Y eso en ese momento no te genera tensión. Bien. Céntrate en lo que estás haciendo en la cocina. ¿Para qué? Para bajar esa activación de estrés, ¿no? Y para poder tener un diálogo interno más clarificador, ¿no? Para poder tener esa fase de lucidez, ¿no? La cual te pueda dar respuesta a esa parte, ¿no? A esa demanda que hay. Sí, eso es como una herramienta para tener más lucidez y analizar nuestro. Claro, es llegar a ese punto de conciencia, de tranquilidad, ¿no? De poder, ¿no? Como un punto neutro en el cual nosotros podamos conectar con nosotros, ¿no? Nuestras emociones y no tanto con ese diálogo interno
que compulsivamente el estrés nos lleva, ¿no? Gracias. Dime. La última parte justo no he estado, pero a mí me llamó la atención la primera diapositiva que ponías qué es lo que no era. Y a mí me ha parecido, después de las dos prácticas que hemos hecho, lo que sea, que al final todo lo tienes que meter para hacer esa actividad, porque para dejar ciertos pensamientos de lado o centrarte en algo, al final tienes que hacer esa separación, tienes que intentar tener la respiración más pausada. O sea, es como que cuando he visto la primera diapositiva he dicho, uy, qué bien, no voy a tener que hacer respiraciones abdominales que me cuestan un montón, no voy a tener que centrarme en una sola cosa. Y luego cuando pasamos a las actividades me ha parecido que en realidad todo eso sí va dentro también. Lo que yo he indicado es que mindfulness no es solamente la respiración, ¿no? Si te has dado cuenta, es decir, no hemos trabajado lo que es la respiración, siente la mano la respiración, sino es parte de un proceso, es decir, está la respiración, pero está también las emociones, ¿vale? Es que es una mente activa, no es la idea de dejar tabula rasa, no es la idea de no pienso en nada, no, sino es intento respirar, ¿no? Intento centrarme en esa parte y de repente puede venir una emoción o un pensamiento, ¿no? Está ahí, es activo, no es la meditación pura, ¿no? Estamos hablando. Entiendo qué me quieres decir. Sí, no sé, a mí aún me ha parecido complicado, o sea, me ha parecido más que igual una técnica como entre técnica, meditación y una forma de vida, o sea, es como que para conseguir esto tiene que pasar tanto tiempo y controlar esas cosas, ¿no? Que te vayan saliendo natural, que lo veo muy difícil, o sea, quiero decir, a corto plazo, o sea, que es una cosa que lleva mucho tiempo y como que no... Acaba esta charla y es como que, jolín, pues yo pensaba, venía aquí y digo, a ver si alguna técnica tal, pero como que lo veo complicado. Cuando he comenzado la charla ya he indicado que mindfulness es una práctica muy seria y es una práctica muy formal que requiere mucho tiempo, ¿vale? Y hemos hablado que la charla estaría enfocada como una práctica informal, porque realmente nosotros podemos trabajar esta práctica de la atención plena de la respiración, porque ese es un ejercicio en el cual tú trabajas la atención plena, ¿no? Mindfulness como he indicado también, es una herramienta que se prescribe, los médicos lo prescriben dentro de las terapias, es decir, en la psicología estamos hablando de una terapia, por ejemplo, dialéctica, en la cual se introduce mindfulness como complemento, es decir, realmente para una práctica formal tiene que haber una supervisión, no es algo tan sencillo como respiro y ya, ¿no? Pero sí que podemos hacer una práctica informal y digamos, el objetivo de la charla era hacer una introducción de definición de términos, de situarnos qué es mindfulness y entender que es, pues eso, una práctica muy formal que requiere realmente una supervisión, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Por lo que he empezado hablando, que todo el mundo está hablando de mindfulness, que la gente, los famosos, etc., ¿no? Y realmente hay que tratarlo como es y no vulgarizarlo, ¿no? Es decir, es un término serio, ¿no? Y que en el día, en nuestra vida cotidiana, lo podemos practicar desde ejercicios tan sencillos como este para ayudarnos a centrarnos aquí y ahora, para ayudarnos a relajarnos, a centrarnos aquí y ahora para poder manejar mejor las situaciones de estrés, para poder generar conductas alternativas y ver que hay opciones y no desde ese punto catastrofista, ¿no? Cuando estamos estresados, que no nos deja ver ninguna opción. ¿Tú, por ejemplo, esta técnica la consideras apta para todo el mundo? O sea, quiero decir, tú como psicóloga, Narices, ¿tú recomendarías esto tanto a familiares como a usuarios? ¿Sí? Es que lo veo como... Sí. Sí, es decir, el saber respirar, el saber controlar nuestro ser, poder tener esa capacidad de control para poder centrarnos aquí y ahora, para relajarnos e identificar lo que nos está ocurriendo,
a nivel informal, lo que te he indicado. Luego, a nivel formal, hay terapias que hay que trabajar, ya te he dicho, con supervisión, ¿no? Yo quería hacer la pregunta de si para hacer esta técnica o esto, para que funcione, tiene que haber alguien que te guíe, que te enseñe a hacer esto. En la práctica formal, sí. En la práctica formal, sí. ¿Y qué rol tiene esa persona como maestro? ¿Qué es eso? Quiero decir, maestro, quiero decir eso, No, bueno, no un profesional. Un Un profesional que pueda estar formado en ello, un médico, un psicólogo, quiero decir, no hay un gurú, no hay... No me refería a gurús o a esto. Me refería si realmente alguien concreto tiene que ser un psicólogo, tiene que ser una persona que esté formada y que acredite esa que esté formación. formada en esto. Y que acredite esa formación, obviamente. ¿Y hay sitios especializados para eso? Sí. Pero sobre todo hay que identificar para qué queremos, ¿no? Es una pregunta que os he hecho, ¿no? Cuando hemos introducido esto, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál era nuestra expectativa, ¿no? Cuando veníamos aquí? Por ejemplo, si una persona se quiere tranquilizar o está un poco, no sé, como un poco salida del sitio, eso que tendría que ir a un sitio donde le pudieran prescribir esto y enseñarles esta práctica. Pero primero hay que analizar al paciente, es decir, nuestra persona, hay que analizar, hay que evaluar cuál es la situación, qué síntomas presenta, y luego ver qué terapia es la indicada para él. Cuando estamos hablando de una persona que está, como tú has explicado, descontrolada, hay que hacer primero una evaluación psicológica, psiquiátrica y ver un poco la situación y luego abordarlo, qué terapia es la más adecuada, ¿no? Yo entiendo que, como has comentado, es una práctica de crecimiento individual, personal, sí, de autoconocimiento para bajar el nivel. Hablando de la respiración, todos los segundos del día y del año estamos respirando y nunca nos ponemos a pensar, o si lo hacemos muy poco, ¿no? ¿Cuál ha sido la intención de Aguices al poner una charla de este tipo, pensando fundamentalmente, no digo que sea exclusivo, pero en los familiares, los familiares enfermos, o con algún tipo de trastorno mental, incluso para los propios familiares con trastorno? ¿Cuál fue la intención de Aguices al programar esta charla, que también se hizo antes otra? Objetivo. El objetivo principal para los familiares es al final el estrés que genera el cuidar de una persona con una enfermedad mental. Es un cambio de dinámica en el núcleo familiar, ¿no? Y saber gestionar esos picos de ansiedad cuando estamos cuidando, ¿no?, de nuestro familiar, pues es una manera para poder autorregularse, ¿no? No solamente, lógicamente, está la respiración y la meditación en esa parte, ¿no?, del cuidado de los familiares, luego está la parte más terapéutica, más cognitivo-conductual, en trabajar con ese pensamiento que ha aflorado en esas emociones, ¿no? Pero el objetivo es ese, trabajarles esa regulación emocional, ¿no?, que genera también pues eso, mucha frustración en no poder ayudar, trabajar con las expectativas que tienen, ¿no?, los familiares ante la enfermedad del familiar. Y en los usuarios, en las personas enfermas mental, ser conscientes de trabajar la conciencia del reconocimiento de las emociones, porque depende de qué patología estemos hablando, tienen dificultades para reconocer cuando están ansiosos, cuando no, y esta técnica les ayuda a identificar, ¿no? Verbalizar, pues siento aquí una presión en el pecho, ¿no? Darle nombre a eso, ¿no? Para eso tienen que prestar atención a lo que les está ocurriendo en ese instante. Eso es parte importante de la terapia, ¿no? Trabajar esa conciencia plena.
Yo voy a poner al final, bueno, como expresar tu opinión, bueno, un poco las diferencias que he visto entre una meditación normal, ¿no? Y mindfulness, que también se entremezcla, ¿no? Bastante, porque mindfulness tiene también una parte meditativa. Igual los beneficios que tú puedes opinar o qué diferencias, si puede servir una técnica para unas personas u otras, o diferentemente los beneficios de cada una, igual qué diferencia tiene mindfulness como beneficio, igual que le pueda tener en la meditación, si es que no. Bueno, dentro de mindfulness, en el aspecto, al trabajar en el aspecto de la práctica formal, integra el yoga, es decir, posturas que se trabajan dentro de mindfulness. Pero digamos que el yoga no conecta con esa parte de las emociones, sentimientos, no se trabaja esa parte, ¿vale? Es un estado de relax, ¿sí? de conexión, de un equilibrio, pero no tenemos que hacer el ejercicio de prestar atención, dejar que fluya, ¿no? Y una vez que identificamos esa emoción, trabajarla, ¿no? Y luego, mindfulness como terapia, ¿vale? En la psicoterapia sola no se trabaja con ella, es decir, es un complemento, ¿verdad? Entonces, para mí es muy útil. Para mí es muy útil, sobre todo pues, con trastornos de personalidad, que tienen ahí una desregulación emocional enorme, y poder ayudarles a que conecten, a que se centren, a que identifiquen esa emoción que está floreciendo y que lo verbalicen y después trabajarlo, ¿no? Mediante la conducta dialéctica, que es donde se integra mindfulness, una parte de esa terapia. Por lo tanto, es muy útil, igual que en el dolor crónico. Hay muchísimos estudios, ¿no? Que en el momento que se trabaja con las personas que sufren dolor crónico y empiezan a tener conciencia y dejan de retraerse ante ese dolor y van en armonía con ese dolor y se relajan, el sufrimiento disminuye en una barbaridad. Entonces, clínicamente está más que estudiado. De los libros de John Kabat-Zinn, el de Mindfulness para principiantes ha salido en edición de bolsillo. No me acuerdo, bueno, no pregunté a qué precio estaba, pero pienso que es bueno que se sepa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Habéis escuchado? Que ha salido en edición de bolsillo el libro de John Kabat-Zinn en la práctica para principiantes, mindfulness. John Kabat-Zinn, que hemos dicho que es el impulsor de mindfulness en Europa. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Quien quiera seguir introduciéndose en este concepto tan importante. Yo quería decir que creo que las personas que han enseñado se pueden extrapolar a nuestra cotidianidad, entonces creo que es muy interesante eso, un término que para algunos no es conocido, pero que sin embargo algunas técnicas, ¿no? Se puede llevar a cabo una práctica informal y que mediante esas técnicas se puede ser beneficioso para nosotros mismos. A mí, al menos, más o menos. Te agradezco. Pero esa es la finalidad, ¿no? Ya no estamos hablando de trabajar mindfulness a nivel terapéutico en la consulta, sino un poco herramientas, ¿no? Para nuestro día a día de manejar el estrés. También estas técnicas podrían surgir de efecto para gestionar el nivel de ansiedad, por ejemplo. Claro, al final, ahí va con el estrés, es por la ansiedad, es decir,
sentimiento de ansiedad, detectar ahí un componente psicológico que hay que detectar. Pues aquí es importante pararnos a pensar y organizarnos.